Listo. Bien, bueno, bienvenidos a todos a este espacio del Cine Club sobre las pandemias en el mundo. Este es un espacio que surge de un proyecto que denominamos como Pedagogías Solidarias en tiempos de pandemia y que es producto de, digamos, de un trabajo que ha hecho la licenciatura en Ciencias Sociales a partir de su comité de currículum. Este espacio también está articulado a otro que es un programa de radio que se emite todos los martes. Inicialmente empezamos haciendo emisiones cada 8 días. Ya a partir de este momento lo vamos a hacer cada 15 días. El programa de radio todos los martes a las 10 de la mañana. Y también pues acompañado por este espacio que es el Cine Club, que también lo estaremos haciendo cada 15 días. El día de hoy pues vamos a tocar el tema de la peste negra, una peste que se da hacia el siglo XIV, que es una peste que fue, digamos, comparada con las pestes que hemos visto anteriormente, acabó con casi toda la población europea, fue mucho más fuerte, fue mucho más violenta, y entonces le vamos a dedicar el día de hoy para que empecemos como a mirar las consecuencias que tuvo esa peste en ese momento. También para dialogar en este espacio, la idea es que hubiésemos observado un video que hablaba sobre la peste negra en esta época, que nos explica muy bien desde lo histórico, pero también desde lo científico, cuáles son digamos, todas las hipótesis que hay sobre cómo se pudo haber producido esta enfermedad. Si bien se retoman aspectos que desde la época se tenían como hipótesis, también desde la ciencia moderna se aborda la problemática de cómo es que se pudo haber dado esa enfermedad, si hoy en día realmente esa peste o esa enfermedad podría volver a aparecer o ha aparecido o ha tenido otras similitudes en otras enfermedades que han aparecido. Entonces, vamos a abrir este espacio. Le doy la bienvenida a todos los estudiantes, al semillero Nous, que es el semillero también que nos apoya. Entonces, nos está aquí en Meet apoyando Jessica, que es del semillero, y en Facebook Live nos está apoyando también Sebastián Quintana, para que las personas que quieran hacer preguntas sobre el documental o sobre esta temporalidad las puedan hacer para nosotros entrar a responderlas. El día de hoy también nos está acompañando la profesora Yolima Devia y el profesor Luis Carlos Rodríguez Ramírez. Entonces quisiera, profesor Luis Carlos, bienvenido. Bueno, el profe Luis Carlos no está. ¿Qué le habrá pasado? Bien, empecemos entonces. No sé si alguno de ustedes quisiera iniciar haciendo una pregunta o un aporte para dar apertura a la charla sobre el tema de la peste negra. ¿Sí me están escuchando? Hola. Ok. Profe, sí, se oye bien. Muy buenas tardes a todos y a todas a los que acompañan este espacio. No sé si de pronto cambiamos un poquito la idea del inicio y de pronto lanzamos alguna pregunta, no sé. O si alguien quiere comenzar haciendo algún aporte.
No, parece que no. Bien. Bueno, yo quisiera primero como hacer una presentación. Quiero a partir de allí que ustedes tengan una idea de cuál sería en ese momento el mundo, que digamos cómo estaba organizado territorialmente. No sé si me alcancen a ver la pantalla. Por favor, me Sí, dicen. gracias, se alcanza a ver. Bueno, pero entonces yo quiero que recordemos un poquito, ya hemos nosotros hablado como de la peste en varios escenarios, en Atenas, y hemos hablado también de la peste en lo que ha sido el Imperio Romano. Aquí en esta imagen que les estoy presentando está la imagen de lo que fue el Imperio Romano, ¿sí? Que nosotros ya la guardamos. Esa es lo que aparece en rosado, corresponde a toda la extensión que dominaba el Imperio Romano. Recuerden que era una dominación diferente a la que tenía Grecia en ese momento. Grecia, su fortaleza estaba dada en las alianzas que se tenían entre las ciudades-estado, y pues había una dominación a partir de esas mismas alianzas. Aquí lo que va a hacer Roma es dominar todo alrededor del mar Mediterráneo, como lo podemos ver en el color rosado, pero lo va a hacer a partir de lo militar y de las leyes. Es lo que va a hacer que se unifique este imperio. Ese imperio romano, recordemos también que se divide en varias etapas, y la última, digamos, es la etapa del imperio, que vendría desde el 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Ya después de aquí hay una crisis profunda desde el punto de vista económico, político, social e incluso religioso, que hace que ese imperio, ese vasto imperio, se empiece a desmoronar. Ya aquí podemos ver en el siglo IV, que digamos este es como el periodo donde ya se fractura, ya esa territorialidad, esa digamos compactación del territorio se fisura, se rompe, porque muere Teodosio I en el año 395, y él lo que hace es dividir los territorios en sus dos hijos. Entonces Arcadio y Honorio, Arcadio su hijo mayor, Honorio su hijo menor, a cada uno le va a dar una parte de lo que es ese imperio. Arcadio, por ejemplo, le va a dar lo que es el imperio de Oriente, que sería esta parte que se va a llamar posteriormente el Imperio Bizantino, y a su otro hijo Honorio le va a dar la parte del occidente, que se va a denominar posteriormente como el Imperio Romano-Germánico. Entonces ya vemos aquí que ya ese gran imperio que venía en siglos anteriores se destruye por completo, y se van a gestar otras dinámicas completamente diferentes que van a ir consolidando una nueva sociedad, una nueva territorialidad, y por ende la aparición de lo que vamos a denominar como la Edad Media. Recordemos también que la Edad Media se divide en dos etapas. Una primera, que es la Alta Edad Media. Podríamos decir que aquí empezaríamos lo que sería la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media iría hasta el siglo X, y la Baja Edad Media empezaría desde el siglo XI hasta el XV. Hay discusiones porque hay algunos que proponen una etapa intermedia, que es la plena Edad Media, la denominan así, que se abarcaría desde los siglos X al XI, pero esta es una discusión que se ha dado entre los historiadores. Entonces existen esas dos tendencias, una que marca 3 periodos y otra que marca 2 periodos. Aquí vamos a referirnos al periodo de la Alta Edad Media y al de la Baja Edad Media. No obstante, sin desconocer que existen otras opiniones frente a la forma de temporalizar este periodo. Entonces, aquí ya vamos a mirar esta primera fisura,
Luego ya entramos a lo que es el siglo V y empezamos a mirar ya la formación de unos nuevos territorios a partir, digamos, de unas poblaciones. Entonces se van a digamos, a conformar una serie de poblados a partir, digamos, de unos grupos que van a denominarse, por ejemplo, en España como los visigodos, los suevos, van a estar los sajones en Inglaterra, los francos en lo que hoy vamos a denominar como Francia, los ostrogodos al norte de Italia, los burgundios, lo que van a ser los alemanes, entonces los vándalos al norte de África, es decir, empiezan a darse como otro tipo de organizaciones a partir de unos grupos que van a empezar a estar allí en estos territorios que antes eran dominados o eran denominados como el Gran Imperio Romano. Esto es el siglo V, vamos al siglo VI. En el siglo VI, aquí ya tenemos el Imperio Bizantino, tenemos a Constantinopla, que era su principal ciudad, y vamos también a mirar cómo ya van a empezarse a formar una especie de reinos, ¿sí? Anteriormente veíamos que habían unas poblaciones que estaban allí como tratando de luchar en el territorio, pero entonces aquí ya vamos a ver una consolidación de los reinos. Al parecer hay algunos historiadores que establecen que durante los años del 541 al 543 va a aparecer una peste y algunos se atreven a decir por los síntomas que va a ser una peste algo similar a lo que vamos a encontrar nosotros más adelante en el año 1348, que la van a denominar como la peste negra. En este caso se va a llamar la peste de Justiniano. Al respecto hay muchas discusiones, hay historiadores que niegan la existencia, o sea, niegan que realmente esto nunca se dio, que simplemente fueron, digamos, una apuesta política que se dio en este momento para justificar ciertas acciones, pero hay otros que sí hablan de la existencia, incluso hay artículos que narran la existencia de la peste en este periodo, que fue denominada como la peste de Justiniano porque precisamente es el periodo en el que él estaba gobernando, entonces toma su nombre de esta manera. Entonces ese es el siglo VI, todavía estamos en la época de la Alta Edad Media. Luego venimos al siglo VII, ya vemos que van a empezar a gestarse otros reinos más hacia el nororiente, empieza, digamos, a aparecer los reinos de los lombardos, los reinos de los gépidos, ¿sí? El imperio bizantino sigue todavía intacto. El imperio bizantino, vale aclarar que es un imperio que se va a mantener durante toda la Edad Media, casi que su existencia se da incluso empezando lo que se va a denominar posteriormente como la época del Renacimiento, mientras que la parte occidental va a tener una serie de transformaciones que llegando ya hacia al siglo XIV-XV van a terminar con la estructuración o la organización de los estados como los conocemos actualmente, ¿sí? Entonces aquí vemos una serie de reinos, están todos los reinos y van a aparecer otros, como dije, al norte, oriente de Europa, que son los reinos de los lombardos y el reino de los gepios. Esto en el siglo VII. Aclaro también que estos mapas tienen unos saltos grandes en la historia, ¿sí? Posiblemente encontraremos otros mapas que se pueden meter, organizar en el intermedio de estos mapas y que posiblemente nos puedan mostrar otros movimientos territoriales, pero aquí estoy tratando como de mostrarles a ustedes de una manera muy general y muy rápida cómo el territorio europeo se estaba consolidando en ese momento para que ustedes tengan una idea de qué era Europa en esos momentos. Aquí viene ya el siglo VIII, seguimos mirando, el siglo VIII van a aparecer ya Italia, que antes de pronto era un territorio, digamos, de cierta manera consolidado, van a aparecer una serie de estados que van a fragmentar ese territorio y va a aparecer el famoso imperio carolingio, que es un imperio que va a tener su poder durante los años 768 al 843, ¿sí? Aquí ya vamos a tener una fuerte presencia ya del cristianismo. El cristianismo venía ya desde la caída del Imperio Romano.
yendo, digamos, en aumento. Ya aquí, digamos, en este periodo ya el cristianismo empieza a tomar fuerza y empieza, digamos, a tomar partido en todos estos territorios que estamos viendo aquí. Luego, en el año 843, el imperio carolingio de cierta manera se fragmenta, se va a fragmentar en tres partes. Digámoslo así, una va a ser la Francia oriental, ya aquí a partir de ese momento, con el Tratado de Verdún, que lo puse aquí en el año del 843, se va a formar lo que vamos a conocer como el Reino de Francia, pero entonces esos territorios se van a dividir en tres partes. Francia occidental, la Francia oriental y pues una tercera parte, y cada una de ellas, por ejemplo, la Francia occidental la va a gobernar Carlos, que lo llamaban Carlos el Calvo, la parte central, Lotario, y la parte oriental, Luis el Germánico, ¿sí? Bien, en el siglo X, entonces, encontramos ya la consolidación de un imperio al oriente, que es el imperio germánico. Vamos a encontrar los reinos de Borgoña, el reino de Francia, el reino de Navarra, de León, andaluz, los catalanes, y vamos a mirar el estado pontificio romano en lo que es la Italia. Al norte, los reinos de los anglosajones, los reinos de Dinamarca. Este es otro mapa, digamos, que se puede encontrar también, que estaría, digamos, es un mapa intermedio entre este y el que sigue, que es un mapa que hace más complejo, donde si lo miramos van a aparecer otra serie de territorios ya un poco más marcados. Aclaro que estos territorios son el producto de guerras, ¿sí? De disputas. Por ejemplo, si nosotros miramos, en este periodo se dieron muchísimas guerras que buscaban sencillamente la consolidación de los territorios. Los señores feudales buscaban atesorar más tierras y en torno a eso fue que se fueron formando este tipo de reinos. Aquí ya el siglo XI vamos entrando ya aquí a lo que es la Baja Edad Media, que es donde ya nos vamos a encontrar que ya el sistema como que se había implementado en este periodo, el sistema feudalista empieza a entrar en crisis, debido no solamente a, digamos, desde el punto de vista religioso y político, sino que también vamos a encontrar aquí que digamos, sobre todo el siglo XIV va a ser denominado como el siglo de la peste, y es un momento también, a pesar de que es un momento de crisis, también es un momento que propicia el cambio. Aquí durante este periodo se van a dar una serie de transformaciones a nivel económico que van a permitir que empiecen a generarse otras dinámicas completamente diferentes a las que el sistema feudalista estaba proponiendo en el momento, ¿sí? Entonces aquí tenemos el siglo XI, miremos las transformaciones que hay, ya van a aparecer consolidación de otros territorios, el imperio bizantino sigue normal, el siglo XII, ¿sí? Vamos mirando ya que se va como conformando, nos vamos acercando un poco a lo que va a ser, de cierta manera, Europa ya en los siglos XVI, XVII, y esta sería la Europa en la cual encontramos o llega la peste negra, ¿sí? La Europa de los siglos XIV. Es una Europa como si ustedes la pueden apreciar, es una Europa que ya, digamos, tiene una consolidación fuerte de los territorios, ya casi toda la parte oriental de Europa ha sido, digamos, tomada por algunos grupos, y van a aparecer allí, por ejemplo, los rusos, va a aparecer Polonia, va a aparecer Hungría, ¿sí? Una serie digamos, de territorios que anteriormente no estaban reflejados en el mapa. Entonces, esta va a ser, digamos, el contexto o el mapa, digamos, visual, en el cual va a aparecer la peste negra o peste bubónica, como la han denominado, ¿sí? Como podemos ver aquí ya en el siglo
Del 13 al 14, como yo les decía, hubo un empuje económico bastante importante porque hay se descubre el cultivo a partir de otras técnicas que permiten que haya una mayor, digamos, producción de la cosecha, y esa producción de la cosecha va a permitir alimentar a más población, y eso hace que la población tenga un aumento bastante grande, ¿sí? De tal manera que cuando llega la peste negra va a encontrar a mucha gente que estaba habitando Europa en estos momentos. Y cuando se va la peste negra, prácticamente ese auge poblacional o esa explosión demográfica que se va a dar hacia los siglos XII, XIII, prácticamente va a decaer. Va a haber posteriormente 400 años en los cuales la población poco va a poder crecer, porque la peste va a aparecer de una manera, digamos, reiterada, de una manera descontrolada, que hace que las poblaciones no puedan tener ese esplendor que tuvieron a partir del siglo XII y XIII, ¿sí? Y esto va a originar, digamos, otras nuevas dinámicas, otras formas de ver el mundo en ese momento. ¿Sí? Entonces, quería mostrarles esa como organización territorial, como para que ustedes tuvieran en cuenta, porque cuando hablamos de la Edad Media es un periodo bastante largo, donde pasaron muchísimas cosas. Incluso allí hablamos que se da, en este periodo se da pues el periodo de la Edad Media, pero tenemos que recordar que la Edad Media es un periodo que no se da en todo el mundo. Podemos decir que la Edad Media abarca los países de los que vimos ahorita, el territorio: España, Francia, Italia, Islas Británicas, Alemania, Suiza, Bélgica, Austria, Holanda, Escandinavia, Dinamarca y Polonia, que es más o menos los territorios que nosotros vimos, pero que, digamos, tenían otros nombres en su momento. Pero es este territorio al cual nosotros nos estamos refiriendo cuando vamos a hablar de la peste negra. No obstante, no quiere decir que la peste negra no haya llegado a otras partes. Sí, la peste llegó a otras partes, pero las referencias bibliográficas que nos cuentan de una mejor manera cómo se dio este hecho, digamos, se encuentran mejor en Europa. De hecho, como si observaron el documental, hay una serie de fuentes documentales importantes a las cuales han accedido los investigadores, y a partir de las cuales ellos han tratado de construir no solamente cómo se dio este hecho, sino también ellos han podido discutir si realmente los procesos que se consideraban como de transmisión eran los que se habían establecido hasta cierto momento, ¿sí? Entonces, no sé, ahí dejo, no sé si alguien más quiera preguntas o ayudarme. Bueno, de nuevo un saludo a todos. Muy buenas tardes. Pues de pronto quisiera complementar un poco esa última referencia, esa última imagen que compartía la profesora Marta sobre esa reconfiguración, digamos, de los imperios en Europa para el siglo entre 13 y 14, y resaltar un elemento que es muy importante en todos los programas que hemos venido haciendo hasta ahora sobre la historia de las pandemias, y es la guerra como una constante siempre presente en este contexto de las pestes, ¿no? Entonces, pues recordar que de pronto una de las hipótesis más sonadas en los testimonios que aparecen, pues, sobre estos primeros episodios de la peste, porque pues estamos hablando digamos, estamos haciendo énfasis en ese primer momento que es entre 1348 y 1352, pero pues se cuentan varios siglos de sucesivas pestes, ¿no? Nombradas de la misma forma.
Entonces, pues como recordar sobre todo un poco esa disputa de los mongoles en este mapa. No sé si Marta quisiera volverlo a mostrar, el último mapa, y es justamente la presencia de la Horda de Oro, ¿no? Marta, si pudieras mostrar el mapa. Y es justamente digamos, este contexto en el que se... El último Ok. mapa. ¿Este último? Justamente ese, sí. Entonces es en ese contexto en el que, digamos, aparece o se reconoce ese primer episodio de la peste, que es cuando en ese intento de ampliarse la Horda de Oro, que pues vemos ocupa buena parte del Oriente, ¿no? De ese Medio Oriente y Oriente, en la disputa por ocupar, digamos, uno de los últimos bastiones cerca del Mar Negro, que es la ciudad de Cafa, que es, digamos, un puerto muy importante tomado pues por los genoveses, ¿no? Entonces es justamente, se narra como un episodio de guerra en el cual los ataques, digamos, los mongoles no perciben que ya traen consigo la peste y que sus combatientes están siendo mermados por esa peste, y al no poder manejar el número de cadáveres, pues empieza a botarlos, a catapultarlos sobre la ciudad para, digamos, a manera de arma, ¿no? En realidad es una forma bien particular digamos, asociada a la guerra. Y esa asociación a la guerra tiene que ver también con un elemento de movilidad, ¿no? Por donde se movían las tropas romanas, era por donde iba viajando la peste antonina, si bien lo recuerdan. Entonces, en esta situación también hay, digamos, una práctica asociada a la guerra que tiene que ver tanto con la movilidad como con una estrategia, ¿sí? En el campo, que pues es la que empieza, digamos, a introducir la enfermedad. Esa es como una de las primeras hipótesis que aparece, y es justamente en este contexto que nos menciona Marta. Venía de una serie de pujas territoriales, digamos, logradas a partir de la guerra directa, ¿no? Y pues lo interesante de ver cómo hay un gran interés en apropiar siempre este borde sur de la Europa, que es tomar el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, puesto que estas son como, digamos, es el eje del comercio de la época, ¿no? Entonces es el interés de tomar todas estas ciudades de puerto y digamos que en esa dinámica, justamente, cuando los barcos se retiran, pues empiezan a llevar la enfermedad, digamos, de forma errante de puerto en puerto, siendo rechazados hasta llegar a Sicilia, donde finalmente pueden desembarcar. Gracias, Marta, justamente ahí, donde ya pueden desembarcar y empiezan a ingresar por Nápoles, digamos, por toda esta serie de ciudades, por toda Italia. Digamos que una de las imágenes más recurrentes en el documental es ver la bota itálica siempre con una mancha negra, con una sombra, como empieza a avanzar la sombra por la suela de la bota hasta empezar a dispersarse por toda Europa. Entonces quería llamar la atención sobre esa imagen, digamos que es bien diciente de esa, digamos, de esa dinámica de la enfermedad, muy de mano con los movimientos comerciales y los movimientos bélicos. No sé si alguien quisiera intervenir.
Profe, yo tengo una pregunta. Esto de que en casi, pues en las tres pestes que hemos venido hablando, ¿es real que el origen siempre proviene de Oriente o es como una forma de contar la historia desde la perspectiva occidental? Bueno, aquí hay, me permito tomar la palabra, aquí hay como varios elementos. Digamos que el primer elemento sería eh, un elemento, pongámoslo en términos geográficos, eh, y es que no necesariamente vienen de Oriente. Si ustedes recuerdan, en los dos anteriores casos se hablaba sí de Oriente, sobre todo de China, pero también se hablaba con muchísima insistencia de Etiopía, en África, ¿sí? Más al sur. En este caso, pues también aparece esa hipótesis, ¿no? Son varias las hipótesis que se manejan, pero una, y es la que tiene que ver con Etiopía, tiene que ver es con su mayor cercanía al Ecuador, es decir, son áreas mucho más templadas en las cuales pues no hay necesariamente un régimen de estaciones, de esas 4 estaciones, ¿cierto? Y esa temperatura templada o cálida pues se asocia siempre a la aparición de, digamos, de enfermedades y de problemas sanitarios, que es un poco lo que yo venía insistiendo en los anteriores programas. Es una hipótesis que se sigue repitiendo incluso para el caso de la conquista de América, o la mal llamada conquista, digamos, ¿cierto? Y en este caso, pues se habla como de diferentes hipótesis. La primera sí viene de Oriente, pero del nororiente, digamos, con la Horda de Oro y con el lanzamiento o con el hecho de catapultar a los cadáveres, pero también está otras hipótesis como el hecho de que sí venían del oriente siguiendo el camino de la seda o la ruta de la seda y la ruta de los condimentos, ¿cierto? Es decir, desde China y desde India. Incluso una de las hipótesis que se planteaba en el programa radial es que el foco de la plaga estaba en el lago Baikal, ¿cierto? Y que eso se relaciona con, digamos, un hallazgo arqueológico un poquito anterior a las fechas que estamos hablando en Europa, es decir, a 1340, perdón, en que ese hallazgo pues muestra un gran número de catacumbas cristianas que indican la mortandad masiva en esa región, ¿cierto? Otra de las hipótesis, bueno, la primera hipótesis además tenía una hipótesis asociada y es que la enfermedad se transmitía a través de ratas y pulgas. Y esto tiene que ver mucho con el hecho de estar en áreas donde hay suficiente calor, digamos, para mantenerse vivas. ¿Sí? Las ratas necesitan de calor, no pueden soportar tanto tiempo el frío. Entonces, lo que se mencionaba es que en ese contexto de toma de CAFA, pues digamos, se aprovechó que unas marmotas habían muerto, ¿sí? Por una epidemia y esas pieles se llevaron ¿cómo se dice? Se llevaron hacia Europa para no perderlas, porque eran además un bien muy preciado, justamente pensando en el frío, y parece que ahí existió el contagio, pues no solamente a través de las pieles de las marmotas, sino de las pulgas y de las ratas que al morir pues soltaban sus pulgas, ¿cierto? Las pulgas no aguantan tanto sin comer. Entonces es bueno de pronto recordar que esas múltiples hipótesis no solamente nos refieren a Oriente, sino también hacia el sur, ¿sí? También pues hay otro tipo de hipótesis que ya no tienen que ver tanto con la procedencia geográfica, pero sí con una idea más mágico-religiosa,
del envenenamiento, ¿no? Digo mágica religiosa porque está pues la creencia de que había envenenamiento de las aguas por brujos, como sucedió en el caso de Grecia, de Atenas y de la peste antonina en Roma, pero pues también está la cuestión religiosa que un poco veíamos en el documental, y es esa cuestión de acusar a los judíos de envenenamiento de las aguas para exterminar a la población de cristianos. Entonces, digamos que esos dos elementos vienen a ser muy importantes en términos del origen, ¿no? No solamente desde el oriente, también desde el sur, en el caso de Etiopía. Ok, gracias, profe. Sí. Profesor Luis Carlos. Sí, pido la palabra. Sí, gracias, muy amable. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, lo que decía Yolima hace un momento, que me parece que es muy importante para entender un poco la dinámica, ¿no? De ese movimiento que adquiere la peste, ¿no? ¿Cierto? Siempre donde hay rutas comerciales, donde hay intercambios permanentes entre los hombres, sobre todo a nivel de comercio, pues es el medio, me parece a mí, para que esta peste pueda desplazarse, ¿no? No tan rápido como la de ahora, pero en esa época, pues, a través si es la ruta de la seda, pues a través de los camellos, a través de las ropas, los mismos animales, las pulgas que podían introducirse fácilmente, y al llegar al Mediterráneo, pues ese desplazamiento se hace mucho más rápido por la ruta, porque la ruta es ya marítima, ¿no? ¿Cierto? Y llega a los puertos rápidamente y de ahí se difunde, ¿no? Hoy en día, pues el problema es mucho más grave porque estas rutas comerciales se hacen a través de los aviones, ¿cierto? Y fácilmente en cuestión de días, ¿no? Una pandemia puede hacer estragos como está sucediendo en la actualidad. Debido a eso, y por eso lo primero que se hizo fue tratar de suspender el transporte aéreo, y todavía sigue suspendido porque ese es allí donde se puede difundir la enfermedad con mayor rapidez, ¿no? ¿Cierto? Esa parte me parece que es importante, y ya lo anotaba Yolima, para que ustedes tengan en cuenta el canal, la forma como se difunde, ¿cierto? Bueno, lo otro también que agrava la situación en Europa, ¿cierto? Durante esta época, ya finalizando la Edad Media, es también la hambruna, como ya lo anotaba Marta, ¿no? ¿Cierto? Hay una serie de problemas ambientales que tienen que ver con atmosféricos, que tienen que ver con el cambio climático, y es que en esa época aumentan las lluvias respecto a otros momentos, y eso hace que las cosechas se pierdan debido a las inundaciones, a las heladas, ¿cierto? Que afectan casi a todo al continente europeo. Esa parte vale la pena tenerla en cuenta porque hay un agravante allí, y es que la población en Europa había aumentado en número, ¿cierto? Y en la época anterior era una época un poco próspera, y a nivel de la agricultura, pues se habían hecho una serie de inventos y de innovaciones que permitían que la explotación de la tierra fuera mayor, y en la medida en que aumenta la producción, pues aumenta también la población. Pero cuando se dan este tipo de modificaciones climáticas, pues no hay forma de atender la parte alimentaria de la población. Entonces, eso hace que en algunas partes la hambruna sea más fuerte que en otras. Y eso también hay que tener en cuenta porque pues, la peste encuentra cuerpos débiles, ¿cierto? Desde el punto de vista nutricional, y entonces el establecimiento de ella pues, va a ser mucho más favorable que cuando se encuentra una población bien alimentada, ¿no? Esa parte también es
¿sabe? Como tenerla en cuenta en esta reflexión que estamos haciendo. Otro hecho importante que hay que tener en cuenta, y que creo que ya Lima lo presentó rápidamente, es el tema de la explicación religiosa a este fenómeno. Hay una cuestión bien interesante que vale la pena como tener presente, y es que ya encontramos una sola iglesia, no como sucedía, por ejemplo, en Roma o en Atenas, que había infinidad de dioses, infinidad de credos religiosos e infinidad de religiones. Aquí hay una que se ha ido consolidando poco a poco, se metió por el camino de la política, ¿cierto? En el sentido de que los reyes comienzan a favorecer este tipo de culto. Además, es un culto que los favorece a ellos porque justifica el que ellos sean reyes, ¿no? Son reyes, pero sus mandatos son mandatos, son seres humanos, pero sus mandatos tienen que ver con lo divino. De alguna manera están respaldados por esa fuerza, ¿cierto? Y es una iglesia que está también interesada en la cosa económica, ¿no? Entonces, hacen una serie de alianzas allí entre el poder político y el poder religioso. Y ese tipo de alianzas le permite a la iglesia crecer no solamente a nivel de la difusión de su doctrina, sino también que le permite crecer económicamente. Y ese crecimiento es tan alto que se convierte en una de las principales, en uno de los principales grupos, ¿no?, económicos, porque ella es propietaria de grandes extensiones de tierra, ¿cierto? Y tiene esas extensiones no solamente en Italia, en Roma, sino en otros países. Y uno encuentra a veces en la historia de la iglesia que los papas, como el caso de Julio II, cogen su armadura, ¿cierto?, y la espada, y salen a defender los estados pontificios, ¿cierto?, de alguna, eh, de alguna, ¿cómo llamaríamos eso?, de algún interés, de pronto que esos estados tienen para algunos reyes vecinos, están allí cerca, a estos estados, ¿no? Entonces, es la principal el señor feudal en la Edad Media, ¿no? ¿Cierto? Es considerada en ese sentido. Y otra cosa importante pues es una iglesia que tiene una estructura organizativa eh, muy dinámica, ¿cierto? De la cabeza pues está el Papa, luego están los cardenales, luego siguen los obispos, luego vienen los arzobispos, luego vienen los curas, ¿cierto?, de parroquia, y luego vienen los curas que están o que viven, ¿no?, en los grandes, en los monasterios. Y esos monasterios pues tienen también, donde están ubicados, tienen bastante influencia sobre la población, ¿no? Eh, los curas rasos pues tienen una formación muy precaria, no es como la tienen hoy en día, que los curas se preparan en seminarios y duran varios años estudiando teología, estudiando filosofía, ¿no? Hoy. Y entonces uno encuentra que estos personajes salen con una formación académica mucho más alta que la que tenían los curas de esa época, ¿no? Eso va a influir mucho en las interpretaciones de de estos eventos como la peste, ¿cierto? Donde generan, lo que hacen es aumentar los miedos, pues porque esta pandemia pues es muy agresiva y, y ataca a cualquier persona, de cualquier estrato, de cualquier clase social, no discrimina, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto hace que los miedos y los temores pues, sean mucho mayores, ¿no? Entonces, pues acuden, y hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí en el Huila, en Acevedo, en Suaza y en Acevedo, en la época de la Broca y de la Roya,
¿cierto? Que la gente de estos municipios del sur de Huila, que eran municipios, lo que son municipios cafeteros, pues la gente se reunía alrededor del párroco para pedirle y suplicarle que por qué no hacían una procesión o una misa para que estas plagas desaparecieran, ¿no? Y así lo hicieron. Muchas veces sacaban a San Roque, ¿no? Al santo de devoción del pueblo, ¿no? Lo sacaban en procesión y la gente lo que hacía era pues tratar de rezar a ver si el rezo podía influir en estas plagas, ¿no? Que desaparecieran. Pues en esa época también, ¿no? ¿Cierto? Y a veces, pues, eh, a veces lo que se daba era que la plaga se esparcía con mayor velocidad porque la gente se agrupaba en las iglesias y esa agrupación pues hacía que se contaminaran más personas o más individuos. Hoy una de las medidas que ha tomado el gobierno ha sido esa, ¿no? Que por favor la celebración de los cultos queda suspendida, ¿cierto? Para evitar y poder controlar la, la difusión de este mal, ¿no? ¿Cierto? Entonces, uno ve que no, y ahora se han inventado unas nuevas formas de llegar a la gente, ¿no? Pues, o sea, para no tenerla como tan descuidada. Uno ve, por ejemplo, el Papa que habla en la Plaza de San Pedro, pero eso está totalmente vacío, y las misas que él da son pocas la gente que lo acompaña, teniendo en cuenta las distancias, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, pues la cosa era bien compleja y bien difícil, ¿no? Sobre todo porque la Iglesia Católica basa su doctrina en el miedo, en el temor, y sobre todo en el miedo a la muerte, y me parece a mí que es una contradicción, y porque nadie quiere morirse. Uno les pregunta a las personas, bueno, ¿y usted por qué no quiere morirse? No, a mí pues, me da miedo de lo que pueda suceder, ¿cierto? Después de la muerte. Pero no se dan cuenta que ahí se están contradiciendo porque a uno le dicen, esta doctrina afirma que uno no muere, que uno sigue existiendo, ¿cierto? Y que uno lo que va a hacer es pasar a una mejor vida, ¿no? Porque se va a encontrar uno con un ser superior, con Dios, con Jesucristo, ¿no? ¿Cierto? Y va a gozar de esa presencia. Si realmente fuéramos creyentes y tuviéramos fe, pues hombre, chévere morir, ¿no? Porque pues si uno con la muerte va a gozar de la presencia del Creador, pues qué más que eso, qué más premio que eso, ¿no? Pero realmente nosotros somos demasiado materialistas, nos gustan las cosas terrenales y por eso, por más que nos diga que uno no va a morir, pues por si la gente prefiere quedarse más bien acá, ¿no? O morir ya cuando esté bien viejito y bien anciano. Entonces, la iglesia manejaba manejaba la ideología, ¿cierto? A través de la religión, ¿no? Y por eso hacían acuerdos muchas veces con los príncipes, porque el príncipe llegaban a acuerdos de que el príncipe podía, en cualquier eventualidad, proteger a la iglesia si se sentía amenazada, a cambio de que la iglesia, pues, a través de su doctrina, impulsara la calma, la paciencia, que era mejor sufrir, ¿cierto? Porque el sufrimiento, pues, trae limpieza, ¿no? Espiritual, y entonces es una forma como de congraciarse con Dios, ¿cierto? Eso conlleva pues a la pasividad de las gentes, de las personas, ¿cierto? ¿Para qué vamos a cambiar esto si esto ya está dado así, y nos tocó vivir así? Lo importante es esperar la muerte, bueno, y para ir a gozar de la presencia de Dios. Entonces, la Iglesia Católica en ese momento, pues, era la que manejaba el poder a partir de la ideología. Y además, pues a pesar de que los sacerdotes, algunos sacerdotes, o la mayoría del sacerdote raso, no tenía esa cultura, una cultura como la de hoy, sin embargo, eran los intelectuales de la zona, de la región, ¿no? Donde estaban, porque pues sabían leer. La mayoría de la gente no sabía leer. Ni siquiera los reyes, la mayoría de los reyes eran incultos, ¿cierto? Muy pocos eran los que sabían leer y escribir, ¿no?
Entonces, la única forma de transmitir el mensaje, pues era a través de las homilías, ¿no? Es decir, de los sermones, los domingos. Entonces, para ellos era importantísimo eso, garantizar que la iglesia estuviera llena de personas para poder que a través de ellas se pudiera transmitir los mensajes. Y otra forma de comunicación era los cuadros, ¿no? Las pinturas, ¿cierto? Que uno mira las pinturas de la época y son todas alusivas, o hacen alusión al terror, al horror, ¿cierto? No son visualmente como agradables, sino que están basadas en el castigo que Dios, ¿cierto? Nos trae por ser pecadores, ¿no? Y además, pues uno tiene un agregado y es que todo el que nace con un pecado, que es el pecado venial. Entonces, eso también era una cosa importante allí. Y otro hecho importante que está asociado con el castigo era la vida silenciosa de muchos sacerdotes y de muchos cardenales y obispos, ¿no? Era muy frecuente que en ese momento estos señores podían tener sus amantes, ¿cierto? Sus amigas, estar, por ejemplo, en burdeles o en fiestas, ¿no? Donde iban con estas personas. Y eso también fue un elemento para argumentar que Dios nos había castigado porque los sacerdotes o los curas, ¿cierto? No estaban llevando una vida real, religiosa, ¿no? No hayan acatado los mensajes de la Biblia, ¿no? ¿Cierto? En esta parte. Bueno, eso serían algunos elementos para motivar las preguntas, para ver si alguien quiere ver cómo responder. Gracias. Creo que yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Para mí o en general? Pues en general, cualquiera la puede Bueno, responderme, pero listo. ¿cuál era el trasfondo de que los médicos usaran una máscara con pico de ave o solamente era para evitar posibles contagios? Bueno, si ustedes me permiten, yo podría Sí. tratar de dar alguna respuesta al respecto. Y es que aquí, digamos, hay una distancia con los otros episodios que hemos narrado, ¿cierto? Que corresponden a la peste antonina y a la peste en Atenas, ¿cierto? Y es que aquí ya hay un elemento que tiene que ver un poco con la arqueología de la medicina. El traje que muchos llaman de ave, pues tiene que ver es con digamos, con una serie de prácticas nacientes que tienen que ver no solamente con una vestimenta especial para efectivamente, como dice Jessica, digamos, evitar los contagios, sino por un motivo específico, y es que incluso lo vemos en el documental, y es que empieza a aparecer digamos, un cambio en la práctica de quienes ejercen la medicina, al ya no centrarse en los libros existentes, sino empezar a ver a los pacientes, ¿sí? La visita al paciente, ya como que creemos en la actualidad es, digamos, la práctica más lógica y más correspondiente en las ciencias de la salud, pues no siempre lo fue así, ¿cierto? Entonces, pues lo que se relata es que la máscara con el largo pico se debe al mal olor de los bubones y de los cuerpos ya, digamos, cuando ya están con los síntomas avanzados, es para evitar el olor, para evitar el contacto por esos vaos pestilentes, y también porque se arrojaban, digamos, algunos elementos para aromatizar y que se bloqueara esos olores, ¿cierto?
pero también aparece la larga bata o el largo vestido para evitar el contacto directo con el cuerpo, e incluso una varita con la que se echaba a los pacientes, ¿cierto? Para evitar el contacto directo con las manos. Entonces esto ya pues nos comenta así sobre unas prácticas ya diferenciadas en las cuales los médicos que no estaban en principio preparados para esta situación, y que pues como decíamos y como también nos explicó ahorita el profesor Luis Carlos, siempre se hace una relación, digamos, con esa dimensión mágico-religiosa en cuanto al origen de la enfermedad y menos, digamos, sustentada en las evidencias. Entonces, insisto, esta es una peste que no solamente está en el siglo XIV, sino que pervive y repite, incluso mudando algunos síntomas, por siglos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues ahí digamos como todo un tiempo y un contexto para que fuera, digamos, cambiando estas prácticas médicas, ¿sí? Incluso para los amantes del cine distópico, una de las películas ícono en esto de las distopías es justamente 12 monos. 12 monos como película pues tiene una duración corta, tiene un otro contexto, pero en algún momento fue llevada a la televisión como serie. Es una serie que se puede ver en Netflix y tiene una serie de juegos de espacio y tiempo en el cual tienen que buscar como al testimonio o digamos, al ser que digamos, que hay que controlar para controlar esa peste que se regó en la Tierra en el año, si mal no estoy, es 2300, 2200, alguna, es posterior a nuestra fecha. Hay una serie de viajes en el tiempo y el símbolo de ese testimonio, de ese ser que hay que acabar para evitar que la Tierra se devaste, el símbolo de él es justamente esta misma máscara, la máscara de pico largo, que de pronto lleva un poco a la idea de la muerte, ¿no? De cómo la muerte paseó por Europa durante varios siglos, diezmando significativamente la población. Entonces creo que es un aspecto bien interesante en términos de cómo se relacionan las imágenes y las prácticas médicas en estos varios siglos en Europa. Profe, algo curioso de cuando estaba leyendo era que, pues, prácticamente en esa época los que vivían en cuarentena eran los médicos y como tal no podrían interactuar con el público salvo para realizar su trabajo. Entonces me pareció curioso de que ahora somos nosotros los que mantenemos en cuarentena. Sí, justamente ese es, digamos, uno de los, digamos, avances, si podríamos llamarlo así, avances de la medicina de la época, y que vemos en el documental claramente plasmado cuando vemos que en el sur de Italia se constituye un lugar específico para hacer la cuarentena. Incluso muestran las ruinas de este lugar porque empieza a entenderse que hay un cierto tiempo de incubación de la enfermedad y que hay que evitar, digamos, el contacto de los enfermos con las personas sanas para evitar digamos, que se dispare la mortandad. Y sí, tienes razón, efectivamente, los más afectados son el sector médico. Y nosotros veíamos también que en los 2 episodios narrados anteriormente, tanto en Atenas como en Roma, la población que más ponía a sus muertos eran los cuidadores, pues obviamente las familias, pero sobre todo quienes ejercían algún tipo de práctica médica en ese momento. Entonces, aquí sucede lo mismo, pero ya con una disposición, digamos, a esto del aislamiento. Esto es ya producto de una práctica digamos, de observación, como insisto, de
de ver que había que mantener la distancia para evitar el contagio, pero pues también como con unas normas específicas, ya no solo hacia los médicos, como fue en un primer momento, sino más adelante también con los pacientes. Profe, buenas tardes. Hola. Sí, Profe, escucha. buenas tardes. Saludarlos. Primero que todo, pues alrededor de la historia se han presentado diferentes pandemias y en su momento se han tomado diferentes medidas con el fin de afrontar esas diferentes pandemias que se han dado alrededor de la sociedad y alrededor del mundo. Creo que es claro que esas pandemias siempre terminan afectando las clases menos favorecidas en temas económicos como tal. O sea, las restricciones que siempre se han tomado, y es un tema de modo pregunta, pues al que también quiera responderme de los tres profes que se encuentran en estos momentos. O sea, estas restricciones alrededor de, o sea, siempre las restricciones siempre que se toman en los gobiernos, en su momento se dan, porque siempre terminan afectando a las clases menos favorecidas. Sí. En este caso, por ejemplo, de la peste negra, pues afecta a todos, ¿no? En general, ¿no? No se limita a un solo grupo, sino que pues, atenta contra los otros. En otros casos, pues la misma forma de vivir de las clases sociales, por ejemplo, las clases sociales altas, pues uno mira esos vestigios, ¿no? De lo que quedó de esas viviendas que ellos tenían, ¿cierto? Y distan mucho, ¿no? De la vivienda de las personas que no tienen nada, porque pues la parte del aseo se nota mucho, ¿no? Es decir, la parte de la asepsia, para ellos es importante, existen baños públicos o baños, pero públicos para la clase alta, ¿no? ¿Cierto? Bueno, en su misma vivienda tienen eso, ¿no? Es decir, me parece que eso contribuye un poco, o contribuyó en algunas ocasiones, ¿cierto? A que estas enfermedades no fueran tan críticas en estos niveles, ¿no? ¿Cierto? Y el problema de la clase pobre, del populacho, como dicen, de la clase popular, es ese, ¿no? Es decir, las mismas condiciones de asepsia, el hacinamiento. Uno encuentra hoy, por ejemplo, en un cuarto viviendo 5 o 6 personas, ¿no? Y la cocina queda también ahí cerca, o sea, el suelo, el piso es de tierra y muchas veces comparten con los animales, ¿no? La vivienda. Eso hace que de pronto estas enfermedades tengan un ambiente favorable para poder diseminarse, esparcirse, ¿no? ¿Cierto? Eso puede ser un elemento importante, ¿no? Hoy pues vemos que la situación del país, que hay gente que no creía o no cree, pues no era como lo pintaban, ¿no? De que aquí no estaba pasando absolutamente nada. Y gracias a esta pandemia nos hemos dado cuenta de las grandes diferencias que existen en nuestro país. Es de los países donde las diferencias entre el rico y el pobre, ¿cierto? Es abismal, pues. Uno se queda aterrado de la forma como vive el rico y de la forma como vive el pobre. Uno ve hoteles, por ejemplo, el grupo, la familia de Julio Mario Santo Domingo, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿cierto? Ellos fácilmente pueden pagar un hotel en Nueva York o en la India, allá, días, miraba yo, donde la noche cuesta alrededor de $35.000 o $45.000. Eso es una millonada por una noche. Y sin embargo hay gente nuestra en nuestro país, ¿cierto?, que tiene ese dinero para gastarlo en esos sitios, ¿no? ¿Cierto? Por eso, eh, es decir, por eso la exigencia, ¿no? De la gente, de la mayoría, para que estos grupos y estas personas se solidaricen con la problemática que está viviendo el pueblo, ¿cierto? Porque no es justo que ellos se hayan enriquecido con el trabajo de mucha gente y a la hora de la verdad no estén respondiéndole a estas personas.
¿cierto? Si no los obligan a pagarla, a mantener el salario, pues ya habrían despedido a todo el mundo, porque a ellos lo que les interesa son las ganancias, ¿no? ¿Cierto? En ese aspecto. Entonces, mire que cómo se devela en estas crisis este tipo de situaciones y de condiciones en que está la mayoría, ¿no? De las personas. En esa época, pues todavía más, ¿no? Con mayor razón, los ricos por lo general vivían en las villas, en la parte campestre, ¿no? Por lo general, ¿cierto? Y entonces era un elemento que los favorecía para no contagiarse, ¿no? ¿Cierto? En algún momento. Pero las condiciones en la Edad Media eran muy de higiene, y creo que Yolima ya lo mencionaba, ¿no? Era muy difícil. No había alcantarillado y el agua no llegaba a todas las casas, pero habían fuentes, que muchas veces esas fuentes se contaminaban, ¿no? Fácilmente porque la gente no conocía. Es que el problema era ese, que el tema de la ciencia en el campo de la medicina era muy limitado, ¿no? Entonces, la formación que se les daba, pues, no era tan óptima, ¿no? Además, había la resistencia por parte de la iglesia para que pudieran los futuros médicos, trabajar sobre cadáveres. Eso estaba prohibido. ¿No? Eso no se aceptaba, ¿no? Entonces, pues eso complicaba más el desarrollo de la ciencia en estos campos. Y la mayoría de los conocimientos, ¿cierto?, se obtenían por este cuento de ensayo y error. Porque no creen ustedes que desde el momento en que aparece la epidemia en estas épocas, la gente inmediatamente comenzó a aislarse o a no tocarse, ¿no? Sino que se dieron cuenta, observando, mirando, ¿cierto? Se quedaron vivos. Pues la gente que entraba en contacto con estas personas, pues morían, pues se contaminaban fácilmente, ¿no? Y hay otro factor importante allí, que es la parte cultural, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, hace unos meses, se dio una epidemia de ébola en África, ¿cierto? Y el lío que tuvieron los epidemiólogos fue el aspecto cultural, ¿no? La gente en esa región donde se dio, tenían la costumbre milenaria de que si alguien moría, había que abrazarlo, besarlo y despedirse de él. Ellos no tenían no consideraba que si alguien se moría, ellos se moría sin que nadie lo despidieran. Claro, al despedirlo, pues la gente se contaminaba y la familia toda se contaminaba y por eso y morían. Eh, Además de cuando ellos ven en la práctica que la gente de salud, cuando alguien está enfermo, lo meten al hospital o a las clínicas y no lo devuelven, no que lo desaparecen, es decir, lo creman, lo que sea. Entonces, peor todavía, más miedo tenían. Entonces, muchos de los familiares se contaminaban, se enfermaban, ¿no? Y ellos lo ocultaban en sus casas. Entonces, esa parte, si hoy se da eso, ustedes se imaginan en esa época, pues no, era atrás. Y también creo que Yolima lo mencionó, ¿no? La medicina se mezclaba mucho con la parte de la magia, ¿no? La simbología, por eso las máscaras y por eso ese tipo de elementos, ¿no? Siempre el brujo está acompañado de disfraces, de pinturas en su cuerpo, ¿no? De manejo de objetos, de cosas, ¿no? Para, para, para tratar como de hacerle sentir a la gente que él tiene esos poderes, que es una persona especial, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí eso complicaba más el enfrentamiento de poder controlar ese tipo de enfermedades, y por eso la gente que moría era mucha, ¿no? Hoy, sin embargo, miren ustedes, con todos los conocimientos que hay, con toda la información que tenemos a través de la radio, la televisión, por chat, por internet, no. Sin embargo, el comportamiento que tenemos es tenaz, ¿cierto? La gente está en la calle, la gente está viendo el riesgo tan alto que en ese momento tenemos con esta pandemia. Mucha gente no le hace caso a las recomendaciones, nada de esas vainas, ¿no? Hoy, en pleno siglo XXI. Entonces, ¿qué diremos en esa época, ¿no? ¿Cierto? Por ese lado. Listo, gracias.
La profesora Yolima pidió la palabra, entonces. Sí, bueno, no, me gustaría complementar un poquito los elementos que menciona el profesor Luis Carlos. Pues hay como, digamos, varios elementos que él menciona que son muy importantes. Sí, definitivamente la cuestión de la higiene es muy importante. Digamos que entre las hipótesis más sonadas o que durante un tiempo tuvo coherencia fue la de la transmisión a través de las pulgas, ¿no? Y pues eso tenía que ver con una cuestión de aseo. Lo mismo el hecho de que por no tener completo acceso al agua, se tenía acceso a través de fuentes comunes, y esas fuentes comunes, pues creció mucho digamos, el rumor de que habían sido envenenadas por parte de los judíos para envenenar a los cristianos, ¿cierto? Entonces, en medio de estos discursos religiosos, pues también ahí había una cuestión que refiere, digamos, a las deficiencias en términos de higiene en la región. Ahora, en la región europea, quiero decir. Ahora hay una situación que es importante con respecto a esta pregunta, y es que, pues hablando de 4 siglos, digamos que vamos a ver unos cambios sustanciales en términos sociales, ¿cierto? Y uno de esos cambios tiene que ver, sí, con la, digamos, y es común para nuestra época y nuestra situación, sin extrapolarlo totalmente, y es la exclusión social, o digamos más bien la exacerbación de las desigualdades sociales, porque incluso al final de la segunda entrega del documental, pues se mencionaba como quienes vivían en el campo y tenían acceso, digamos, a su comida, sobrevivían, mientras que los pocos que quedaban en la ciudad, unos quedaban aislados, y los que realmente quedaban más a la deriva eran las personas que habían perdido sus familias, que no tenían sustento y que terminaban vagando por las calles. Esas personas eran digamos, las más afectadas, justamente por no tener los medios de supervivencia, pero además por unas prácticas de segregación entre la misma población. Relatos como el que se menciona en Dinamarca, del par de niños que pierden a sus padres por culpa de la peste y empiezan a divagar, ¿cierto? Y en el divagar llegan a un pueblo en el cual piden comida, les ofrecen comida, pero se la sirven en una zanja, porque esa era la forma de engañarlos para, digamos, desaparecer el riesgo de contagio, diciéndolo pues como de una forma no tan fuerte, pero en realidad era el enterramiento como una práctica de muerte y de exclusión directa, ¿no? El matar al otro para evitar el contagio. Entonces, en estas situaciones, no es, digamos, no es única de nuestro contexto con el caso del coronavirus, con el caso del ébola, sino también en ese momento aparece esta situación de exacerbación de las desigualdades. Incluso ustedes ven que en los relatos aparece esta cuestión de la diferenciación social y de pronto económica como un elemento creciente. Entonces, si bien antes se enterraban las personas, indiferentemente del lugar, ya empezó a ser como más, a presentarse unas prácticas más frecuentes digamos, con respecto al ritual de la muerte, ¿cierto? Entonces ahí nos mencionan cómo la gente dejaba escrito en su testamento donde quería que su cuerpo reposara, ¿cierto? Hacía una donación, se construía una iglesia para que ahí reposaran sus restos, pero pues obviamente estamos hablando de una élite de la época. No era una práctica común para toda la población, sino que mostraba cómo con ese poder político y económico de la persona podría, digamos, pervivir su memoria durante varios años en ese contexto espacial, ¿cierto? Entonces ahí aparece un factor, pues, en el cual, digamos,
esa exacerbación de las desigualdades sociales y económicas pues es cada vez más fuerte en estos contextos de pandemias, ¿no? Es una cuestión pues como bien diciente del orden social y de esa relación entre sociedad y política en este contexto de entre el siglo XIV y más o menos el siglo XVIII, algunos hablan del siglo XIX, ¿no? Pero sí aparece esa necesidad de diferenciarse, de la élite de diferenciarse, y también de exclusión hacia los pobres, hacia los niños y hacia las personas en general que podían tener el virus, incluso no por presentar síntomas, sino por la sospecha, por venir de otros lugares, ¿cierto? Y esa relación que se hace a la ciudad como un lugar en el cual rondan o andan las personas, digamos, más segregadas de la sociedad. La profesora Marta creo que iba a agregar una cosa. Profe Marta. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ok. Ok, yo diría que la enfermedad no, en cuanto a contagio, no tiene una condición social, o sea, no mira si tú eres pobre o eres rico. La enfermedad o la peste contagiaba tanto a ricos como a pobres. La diferencia estaba en el hecho en tener el dinero para poder huir del territorio, o como lo decía la profesora Yolima, tener la comida para poder soportar estar en un lugar aislado y no morir, ¿sí? Eh, entonces, uno cuando lee los artículos de investigación que se refieren a estas pestes, lo denominan así, o sea, las pestes nunca tuvieron, nunca miraron una condición social, también murieron muchos ricos por el hecho de que en esta época se desconocía cómo era que la gente se contagiaba, o sea, había un completo desconocimiento porque no existía un avance en la ciencia. El conocimiento que en este momento tenía como una prevalencia era el conocimiento que se daba a partir de la fe. Entonces, la gente no tenía idea de cómo podría, digamos, llegar a morir, y muchos lo que hacían era huir de los lugares, ¿sí? Y solamente se podía huir si tú tenías el dinero para hacerlo. El hecho de no tenerlo te condenaba, ¿sí? Entonces, eso fue, digamos, un factor decisivo, el factor socioeconómico, y ha sido decisivo en todas las pestes que han existido a través de la historia. Otras cosas que quiero complementar frente a lo que hablaba el profesor o el Luis Carlos de la religión, y es que en ese momento el Papa de Aviñón, que era considerado como el vicario de Dios, consideraba que esta enfermedad había sido producto de la voluntad de Dios, era un castigo de Dios por los pecados que estaba en una oración que ustedes si vieron el documental la escucharon, una oración especial para pedirle, digamos, como esa redención a Dios y ese perdón por esos pecados con el fin de que se terminara la plaga. De igual manera, ordenó una serie de procesiones como una forma de declarar una guerra santa contra la enfermedad. Pero también empiezan a aparecer una serie, digamos, de admiración hacia una serie de santos, y entre ellos, como lo mencionaba anteriormente el profesor Luis Carlos, va a aparecer la devoción por San Roque. San Roque, si uno lo mira en las pinturas, él es, digamos, caracterizado porque tiene unas especies de bubones, ¿sí? Que era una de las características de la enfermedad, a los personas
que se contagiaban de la peste les salían una especie de bubones, es decir, como una especie de tumultos rojos en el cuerpo, y a San Roque de cierta manera lo describen o lo caracterizan en las imágenes a partir de estos buones. Entonces, sin embargo, a pesar de las oraciones y de las procesiones que declaran hechos sirvieron para que realmente se pudiera controlar, sino como les dije anteriormente, aparecía y desaparecía de una manera desprevenida. Durante 400 años lo estuvo haciendo dentro de, digamos, de este siglo, desde este periodo, dentro de la Edad Media. Entonces, esto hizo que en un determinado momento la gente buscara otras explicaciones que fuesen mucho más allá de lo que la iglesia pudiera decir, y entre ellos estaba el rey de Francia, que él va a consultar a algunos médicos de París. Recordemos que en esa época existían unas universidades, a pesar de que existían, el conocimiento predominante era el conocimiento de la fe a partir de la religión. Existían unas universidades que eran muy importantes, donde ya se generaba conocimiento a partir de otros elementos, universidades como París, Montpellier, Padua, y allí se educaban unos médicos a partir de ese legado de Hipócrates, de ese legado de la Grecia, que pasó por Roma y luego llega aquí. Entonces allí en esas universidades había una serie de médicos que tenían explicaciones completamente diferentes a las que la iglesia daba en ese momento y otras explicaciones que se podrían dar. Entonces el rey de Francia en esos momentos consultó a los médicos de París, y los médicos de París pues tenían dos explicaciones. Pues, primero dicen que no había una explicación contundente porque el conocimiento, tratar de conocerlo todo era imposible, pero que ellos podían tener la hipótesis de que se podía deber a aspectos que estaban ligados con las constelaciones del cielo. Entonces ellos explicaban que al parecer se había dado una convergencia en 3 planetas, Acuario, entre los planetas de Acuario, Saturno, Marte y Júpiter, y que 2 de ellos, Saturno y Marte, eran hostiles, eran considerados como planetas hostiles, y que Marte y Júpiter eran considerados como planetas calientes, y que al alinearse, pues eso habría provocado de cierta manera el hecho de que se hubiera dado la peste. Pero también existían unas explicaciones sobre cómo esa peste funcionaba en el cuerpo, ¿no? O sea, no se tenía la noción de contagio como nosotros la tenemos hoy en día. Nosotros con el COVID sabemos que tenemos que lavarnos las manos, que se puede contagiar a partir de partículas que se pueden soltar cuando estamos hablando, pero en ese momento no existía la noción de contagio. Se consideraba que las enfermedades, y eso venía de Hipócrates, ¿no? Heredado de Hipócrates, se consideraba que las enfermedades surgían era a partir de un desequilibrio que tenía nuestro cuerpo. Cuando se hablaba de que nuestro cuerpo tenía 4 sustancias, y cuando algunas de ellas tenían un desequilibrio, eso generaba ciertas enfermedades. ¿Cuáles eran esas sustancias? La bilis negra, la amarilla, la sangre y la flema. ¿Sí? De tal manera que uno de los procedimientos que recomendaron en ese momento era recurrir a las sangrías, es decir, a desangrar a las personas, porque se consideraba que había un desequilibrio en la sangre, porque se formaban los bubones, la gente, digamos, vomitaba sangre, entonces había un desequilibrio, un exceso en el líquido de la sangre, entonces había que proceder a hacer las sangrías. Ese era como, digamos, hasta que la gente estaba inconsciente. Ese era uno de los procesos. Sin embargo, hay que recalcar que estos médicos eran más filósofos, entonces, de cierta manera, poco frente a lo que representa, y que en el documental es bastante interesante, es el hecho de las medidas que van a tomar en ese momento, la perspectiva de la ciencia, sino desde la perspectiva de la administración
que es lo más, yo diría en estos momentos, que es lo paradójico. En Italia se va a crear un aparato administrativo que se va a encargar de combatir la enfermedad. Y ellos van a decir que van a utilizar unas islas que de esas enfermedades no fuesen enterradas en los terrenos aledaños a las personas, sino que fuesen llevados hacia esas islas, donde habrían fosas comunes y allí eran depositados los cuerpos para que nadie pudiese tener un contacto directo con ellos. ¿Sí? Ellos empiezan a manejar de cierta manera la noción de contagio que no la venían manejando los médicos, que es un hospital exclusivamente donde van a ir los enfermos de la peste. ¿Sí? Va a ser como una de las primeras medidas. Otra es que ellos van a inventar la cuarentena. ¿Sí? Ellos lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos de estar encerrados los 40 días va a ser una práctica que van a empezarlos a realizarse a partir de ese aparato administrativo. Pero en este caso la cuarentena era utilizada más con los enfermos, aislar a los enfermos, o sea, se detectaba quiénes eran los enfermos, se sacaban de sus familias y se enviaban también a otros lugares aislados donde no pudiesen tener contacto con ninguna persona. Dentro de ellos nombran a uno que van a ser denominado como el Lazareto de Bobo, que va a ser una de las primeras instituciones de cuarentena que van a existir en Europa. Ellos a partir de la observación, se habían dado cuenta que esas pestes estaban llegando a Italia a partir de los puertos. Entonces ellos empiezan a controlar los puertos y empiezan a hacer que todas aquellas personas que llegasen en los barcos tenían que entrar también en cuarentena, los 40 días, porque ellos también a partir de la observación se habían dado cuenta de que de cierta manera había como un periodo en el cual se podía adquirir la enfermedad. Entonces, obligan a que todas estas personas que empiezan a llegar a los puertos en los barcos, las obligan a encerrarse, a que estén en 40 días. Y en caso de que alguno de ellos presentara la enfermedad, automáticamente todo el grupo era enviado ya al hospital para que allí todos, prácticamente lo que se dice es que ninguno salía. Si iban a los hospitales, ese tipo de hospitales, ya ninguno podía salir. Entonces, este tipo, digamos, de estrategias que nacen de ese aparato administrativo van a mermar de cierta manera y van a ayudar para que la enfermedad no se despliegue, no se distribuya. Pero estas fueron medidas que se tomaron ya desde cuando hubo varias pestes, o sea, fue necesario que transcurrieran varias pestes para que a partir de la experiencia se pudiera tomar una decisión de cómo actuar frente a la misma enfermedad. Y otro aspecto también que quiero resaltar aquí, que está también en el documental, es lo referente a las leyes que existían en el momento y que también podemos hacer una comparación con las leyes nuestras. En ese momento, pues como ya la peste había matado tanta gente, muchos territorios decidieron abolir la pena de muerte porque ya no tenía sentido, o sea, seguir matando, venía muy poca gente, entonces habían delitos que tenían por ley la muerte, entonces van a abolir la pena de muerte porque no tenía sentido seguir matando gente después de semejante tragedia. A los ladrones los ponían como castigo, en vez de meterlos a la cárcel, etcétera. Lo que les tocaba hacer a los ladrones era tener ese contacto directo con los cuerpos, de trasladarlos de un lugar a otro. En ese momento se perdonaron los impuestos que no habían sido pagados por las personas, ¿sí? Y entonces, y también en algunos países se empiezan digamos, a las penas de los castigos empiezan a analizarse y hacerse como una transformación para no hacerlos tan duros, porque
necesitaban que nuevamente Europa volviese a tener ese auge que había tenido en el pasado. Entonces, vemos que eso también hace que no solamente se empiecen a dar una serie de prácticas a nivel sanitario, sino que también se empiezan a dar unas transformaciones. Y por último, yo agregaría que aparte de las personas que tenían, digamos, eran más vulnerables, que se mencionaban a los médicos porque eran los que tenían digamos, contacto directo, es muy vulnerables, que eran los sacerdotes, pero los sacerdotes no de la alta jerarquía, sino de la baja, que eran como los que se encargaban de acompañar a las personas ya en sus últimos momentos. Y también allí encontramos a los sepultureros, que pues tenían una doble condición, eran odiados despreciados por la sociedad, porque de cierta manera algunos de ellos se beneficiaron económicamente a partir de gracias. Jessica, ¿hay alguna pregunta? No, señora. No sé si Sebastián tenga alguna pregunta en Facebook. No hay preguntas. Bueno, pues mientras... No sé si de pronto Luis Carlos... bueno. O Yolima. Sí, no, de pronto mientras aparece alguna pregunta o de pronto tienen alguna aporte o inquietud, me gustaría de pronto redondear algunas ideas que dejó planteada Marta y que son interesantes, sobre todo para los temas que hemos estado retomando con el grupo del Tiempo y las Culturas 2. Y bueno, en primer lugar, esto de la cuarentena, que como menciona Marta, es muy importante en términos administrativos, pero también en términos de práctica médica. Y hay que establecer una diferencia muy clara con cómo nosotros entendemos la cuarentena. ¿Sí? En este momento la estamos entendiendo como una medida de prohibición, ¿cierto?, de salir o de control a la salida para evitar el contagio. Entonces aquí hay, digamos, un acumulado de conocimientos que está mediando en esa forma de entender la cuarentena, ¿no? En estos primeros momentos, pues la cuarentena no se entiende como una medida de prevención, sino de contención. Es decir, son varios las referencias a quienes se aísla es, como decía Jessica, pues sí, a los médicos, pero sobre todo a las personas que están enfermas, ¿sí? Si no era que morían antes, porque realmente el periodo de presentación de los síntomas con respecto a la muerte del paciente era muy corto. Entonces, ahí quisiera llamar la atención sobre esa forma de entender la cuarentena, ¿sí? El tema de por qué 40 días es un tema que se sigue discutiendo mucho. Para muchos está la claridad de que refiere a que en 40 días es el máximo, digamos, para manifestar algún síntoma de alguna enfermedad contagiada o producto de contagio, pero también hay, digamos, unas otras discusiones que tienen que ver con motivos más de lo mágico-religioso, ¿cierto? Entonces, como entender esa diferencia y también algo que me parece importante es que si bien estamos hablando de un fenómeno del pasado que fue relevante en términos de expansión territorial y de prolongación en el tiempo, no estamos hablando, digamos, estamos hablando de diferentes formas de entender el tiempo, ¿no? El periodo en que se incuba la enfermedad, el periodo en que aparecen los síntomas, en que la persona muere, que incluso nos mencionan es alrededor de 37 días en los casos que pueden recolectarse esos relatos,
pero que es un periodo corto, ¿cierto? Pero también estamos hablando de un periodo a mediano plazo y también estamos hablando de una mirada, digamos, con una perspectiva más larga, porque aquí lo que aparecen son una serie de ciclos, ¿cierto? Ciclos en los cuales la peste se presenta, se hace fuerte y luego aparenta desaparecer, para luego volver con fuerza, ¿cierto? Entonces son ciclos que escapan a, digamos, al entendimiento de nuestro corto periodo en la Tierra como personas, ¿cierto? Pero que a través de los relatos se van recopilando. Entonces es muy interesante esa perspectiva de espacio y de tiempo, que como digo, pues es una enfermedad que va mutando, que se va modificando y que parece terminar cuando finalmente los seres humanos que continúan en la faz de la Tierra generan una cierta resistencia o dejan de ser sensibles ante este tipo de peste, ¿cierto? Entonces son más o menos 400 años, pero si hablamos del periodo digamos, en el cual una persona soporta la enfermedad, hablamos de 37 días, ¿sí? Entonces son ciclos que se van repitiendo, ¿cierto? Y es muy interesante entenderlo desde esta perspectiva amplia de lo que es el espacio y el tiempo, porque si nos damos cuenta, uno puede ir a buscar literatura sobre la peste negra, muchos la confunden con la peste bubónica, y aparece una gran cantidad de material, incluso material que no es solamente de la época. Hay un interés, digamos, de investigar este fenómeno aún en la actualidad, ¿cierto? Y es muy interesante la forma de verlo, porque en las herramientas, el material a partir del cual se lee esta realidad de 4 siglos es a través de los archivos, a través de escritos de frailes y, muy interesante, también a través del arte, porque digamos, el arte se convierte en una forma no solo de expresión, sino de plasmar estos elementos tan, digamos, tan distintos en la historia. Bien nos la narran Luis Carlos y Marta con la figura de San Roque, ¿no? Y pues también digamos, este episodio, digamos, tiene algo que me parece debemos insistir y que ha estado presente en todas las discusiones, y es la importancia de entender que el empezar a leer la historia se puede hacer no solo desde el ejercicio de los historiadores, sino de otro tipo de ejercicios, ¿cierto? Y de otras disciplinas. Es el caso de la epidemiología. Ustedes ven que buena parte de las 2 entregas de documentales son lecturas de epidemiólogos, ¿cierto? Y son también las lecturas de los arqueólogos. Entonces es un llamado a entender que las disciplinas, sean las que sean, pueden articularse de forma efectiva para leer la realidad, porque la realidad social es compleja y por tanto nuestra lectura también debe entender esas complejidades, no solo disciplinares, sino en términos de espacio y de tiempo. Insisto, es uno de los episodios con más, digamos, revisión y más estudio en la historia, incluso, como les decía, en algunos, digamos, acercamientos desde la epidemiología. Y todo este conocimiento, todo este acervo digamos, de recoger esta información y estas reflexiones, plantean no solamente un ejercicio de mirar hacia atrás, sino de mirar también hacia adelante, de entender cómo suceden, cómo se dispersan, cuál es la dinámica de estas pandemias en términos sociales, médicos y espaciales, pues nos aportan mucho para nuestra supervivencia como especie. Y lo vemos con el ejemplo que vivimos en carne propia en este momento de la historia. Eso era lo que quería complementar. Muchas gracias. No sé si Gracias, profe Yolima. la profesora. Señora. No, que iba a decir que si alguno tenía Señora. algún lugar. Ya. Bueno, siga, profe. Pues,
Si no hay preguntas, no, Luis Carlos, para cerrar, si quiere decir algo más, aportar algo más. No, yo creo que es suficiente. Hay claridad, lo que han dicho. Ok. Bien, chicos. ¿Preguntas de los estudiantes? No, profe, no hay. No sé si alguno tenga algo por decir. Bien, pues yo creería que podríamos ir cerrando. Sí, Bien. Bueno, Sebastián Angarita dice que todo quedó muy claro. Bueno, voy a contarles mientras para cerrar, en la próxima sesión vamos a trabajar el programa de radio que va a hablar sobre las enfermedades que van a traer los españoles al llegar a América en ese primer contacto. Entonces esa va a ser como la apuesta que vamos a hacer dentro de 8 días. Ese va a ser nuestro programa de radio para el próximo martes. Y para dentro de 15 días estaríamos en este mismo espacio hablando sobre esa temática, ¿sí? Entonces, les agradezco por estar aquí con nosotros y de igual manera que puedan estar pendientes de los programas y que puedan hacernos las preguntas que ustedes consideren pertinentes para que podamos entre todos construir el conocimiento frente a estas enfermedades que han acompañado la vida del hombre. O sea, también yo pienso que este es un espacio que nos ha dado a conocer, y me uno a la reflexión de Yolima, nos ha dado a conocer que el hombre siempre ha estado, digamos, debatiéndose en medio de estas circunstancias, y que las circunstancias que nosotros estamos viviendo no son nuevas, que podemos tener toda la tecnología que tengamos, pero las enfermedades siempre van a estar presentes en la vida del hombre. Allí la diferencia va a estar en la manera como las podamos enfrentar, como las podamos sobrellevar. ¿Bien? Entonces, muchísimas gracias a todos. Profe Yolima, profesor Luis Carlos, muchas gracias. bueno, listo. Nos vemos dentro de 8 días con los chicos, y muchas gracias a los estudiantes que nos acompañaron el día de hoy. Feliz A tarde. todos, muchísimas gracias. Siempre este es un momento de no solamente de compartir un conocimiento, sino de conversar y de pronto de ver la pertinencia de los estudios en ciencias sociales para nuestra sociedad. Entonces, pues invitarlos a que sigan participando de estos espacios y también participando con sus interrogantes. Es muy chévere y muy fructífero poder hacer estas discusiones. Un abrazo a todos y esperamos que en este contexto de pandemia estemos más juntos, más solidarios, más humanos y más interesados en apoyarnos como especie de una forma más equitativa. Bueno. Gracias. Buenas tardes. Bueno. ¿Listo? Listo, Jefferson, muchas gracias. Listo, profe. Vamos a activar la cámara para que se vea en el video. Quisiera maquillar a la profe. No prendió la cámara. Quisieron maquillar a la profe Yolima. Ya, mire. Ya que no. Me hizo hasta maquillar a la niña porque se provocó. Oiga, Jefferson, muchas gracias por, de verdad, usted está haciendo una labor adorable de soporte. Porque muy chévere. Es importante. Sí, ¿cómo nos fue en Facebook? Sí, bastante. ¿Cómo nos fue en Facebook? ¿Cómo nos fue en Facebook? Diga, pucha, debía haber prendido la cámara para que nos viera mejor, para que le salieran todos los corazoncitos que le salen cuando prende la cámara. No, yo no, te voy a traer a Lady porque es la que enciende corazones aquí. Ah, caramba, nos va a tocar entonces invitarla.
Sí, es Lady la que enciende corazones. Esto, que era lo que yo le iba a decir, se me olvidó, Alzheimer. Esto, ay, que no pudieron entrar a este espacio porque es que yo tengo una dificultad y es que mientras yo estaba presentando, los chicos querían entrar y les tenía que dar unirse y yo no tengo la opción de ver la cam, de ir presentando y poder darles unirse. Entonces muchos se quedaron por fuera. Sí, la otra sesión yo voy a poner el link desde la página de email para que me permita aceptarlos. Y yo pensé que este era el que yo había creado. Yo pensaría que es mejor así, Jefferson, que su merced me cambie el link, porque yo no puedo estar, digamos, pendiente de